del movimiento browniano. Hay otra forma de exhibir existencias, tal vez lo veamos después, a través de la integral estocástica o a través del proceso de Wiener. Wiener demostró la existencia también, utilizando la integral de Daniel. Ok, entonces, ¿qué dice? El movimiento browniano existe. Bueno, esto es debido a Paul Lévy. Yo creo que hoy no vamos a terminar la demostración, pero vamos a ver la primera parte. Entonces, el movimiento browniano existe. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que el movimiento browniano existe? Digamos, la traducción. Porque, bueno, necesitamos la traducción matemática, ¿no? De que este movimiento browniano existe. Por ejemplo, Brown y Einstein ya sabían que el movimiento browniano existe, ¿no? De manera experimental o de manera física. Sin embargo, necesitamos una prueba matemática. La traducción sería que existe, o se puede construir, se construye un espacio de probabilidad, lo vamos a poner así, EP, omega FP, se construye un espacio de probabilidad y un proceso estocástico, que le vamos a denotar como B sub T. Bueno, no, mejor lo vamos a denotar, nada más para esta demostración, lo vamos a denotar así, como función de T. Para T mayor o igual a 0. Entonces se construye un espacio de probabilidad y un proceso sobre este espacio de probabilidad. Tal que verifica las siguientes condiciones. 1, que empieza en 0, es decir, B de 0 es igual a 0. 2, que tiene incrementos independientes. Ahorita nada más lo voy a escribir así, y ya en la prueba vemos qué significa esto. Incrementos independientes. Incrementos estacionarios, es decir, que si incrementamos el proceso en T más H, si lo incrementamos sobre un número real H y le restamos el valor del proceso en el tiempo T, esto se distribuye, esto es una variable aleatoria que se distribuye como una gaussiana con parámetros 0 y H. Esto es para toda T y H mayor o igual a 0. Y el cuarto punto es el punto importante, el que les decía, es que para cada omega en omega, la función, o sea, visto como función en t, de b de t, es continua. Es una función continua. Es continua para todo. Bueno, es continua en t. Entonces, fijamos una trayectoria y esa trayectoria va a ser continua. Todo esto quiere decir que el movimiento browniano existe. Es decir, debemos de exhibir un espacio de probabilidad en donde se puedan definir una sucesión infinita de variables aleatorias que cumplan estas propiedades. ¿Ok? ¿Tienen preguntas hasta aquí? Pueden hablar, ¿eh? Una pregunta. En la cuarta propiedad, o sea, que para todo omega, o sea, define una función, ¿no?
sea, se define una función que a cada tiempo le asigna su trayectoria, ¿sí? Ajá, ajá, Y y solo se le pide que sea continua y ya. continuamente, ajá. Sí, Ok. porque en realidad el movimiento browniano es una función que depende tanto del experimento aleatorio, o sea, de omega, como de t. Ok, pero el omega está fijo. La omega está fija, ¿no? Para cada punto omega, si haces correr la t, esa va a ser, esa función va a ser continua. No sé, ok, listo. Sí, pero en realidad el movimiento browniano sí eh, depende Sí, vale. de las dos variables, ¿no? Tanto de t como de omega, de Sí, la, pero de la o sea, realización. fijando el omega lo que hacemos es dejarla univariada, o sea. Sí, exactamente. Ok. Ujú. César, Ah, dices que ahorita vas a profundizar un poquito más en lo de incrementos sí, independientes, ¿no? sí, Va, gracias. ok. Entonces, bueno, vamos a la demostración, ¿no? Demostración. Entonces lo vamos a hacer por pasos. Yo creo que ahorita vamos a ver eh, dos pasos. A ver hasta dónde llegamos. Pretendo que esto sea nada más como de una hora. Entonces, pues vamos por pasos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer una hipótesis, eh, una suposición, este, que, bueno, se puede hacer de dos formas. Primero vamos a construir el movimiento browniano para t entre 0 y 1 y, bueno, después vamos a ver que el movimiento browniano tiene una propiedad de escalamiento, entonces se puede, vía escalamiento, se puede extender a todos los reales, a los reales positivos, o hacer, eh, sin pérdida de generalidad, suponer que t va a estar entre 0 y 1 y después ver cómo se hace la construcción para t mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer primero que vamos a construir, se construye para t entre 0 y 1. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, bueno, son una serie de pasos. El paso 1, que bueno, en cierto sentido, la demostración es elemental. Elemental, que solamente necesitamos teoría básica de probabilidad y teoría básica de procesos, ¿no? O sea, no se requiere de grandes teoremas ni de funcional, ni de teoría de la medida, ni cosas así. Ok. Entonces, el paso 1 es construir una, un conjunto de números racionales que se llaman los racionales diádicos. Entonces, estos existen. Ajá. Entonces, sea los racionales diádicos, sea, eh, vamos a considerar los siguientes conjuntos. De n igual a, entonces va a ser k entre n, k entre 2 a la n, por eso se llaman diádicos, tales que k va de 0 hasta 2 a la n. Entonces estos son los racionales diádicos que están entre 0 y 1. ¿Sí? Por eso vamos a hacer la hipótesis o sin pérdida de generalidad, vamos a construirlos para tiempos que están entre 0 y 1. Entonces lo vamos a hacer a través de un método de densidad, ¿no? Por ejemplo, D0, D0, ¿quién sería? D0 sería cuando n es igual a 0, es decir,
cuando K corre sobre 0 y 1, nada más. Entonces, en ese caso tenemos el conjunto 0 y el conjunto que consiste del punto 0 y el punto 1, ¿no? Ujú. Nada más sería eso, ¿no? Y, por ejemplo, ¿quién sería D1? Entonces, D1 es cuando n es igual a 1, entonces K corre de 0, 1, 2, y bueno, en 0, cuando K es igual a 0, tenemos 0, cuando K es igual a 1, tendríamos un medio, y cuando K es igual, cuando n es igual a, perdón, cuando K es igual a 2, tendríamos 1, ¿no? ¿Y quién sería D2? Pues sería 0, bueno, correría aquí de 0 a 4, ¿no? Entonces sería 0, 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 1, y etcétera, ¿no? Entonces la primera nota que encontramos aquí es que esta sucesión de conjuntos es una sucesión que crece. De 0 está contenido en D1 y así sucesivamente, ¿no? Ahora vamos a considerar a todos los diádicos, ¿no? Es decir, D va a ser igual a la unión desde n igual a 0 hasta infinito de esta sucesión creciente de conjuntos. Estos son los que se llaman los racionales diádicos. Entonces, estos son los racionales diádicos. Ok. Ahora, aquí viene una pequeña trampa, que es utilizar el teorema de Kolmogorov, el teorema de existencia, pero esta es una versión débil del teorema de Kolmogorov. Entonces, ¿qué dice el teorema de Kolmogorov? Que eso incluso lo podemos demostrar después. Si hay tiempo, lo demostramos, o les doy una referencia donde viene la demostración. Lo tengo escrito por ahí, lo tengo que buscar. Entonces, el teorema de Kolmogorov nos dice que existe un espacio de probabilidad. El teorema de consistencia de Kolmogorov nos dice que existe un espacio de probabilidad, omega fp, en donde es posible definir, existe esto, en donde es posible definir una colección infinita. Este es el punto. Vamos a llamarle ZT, Z sub T. Ajá. Con T en los diádicos. Esto es importante para utilizar la versión débil del teorema de Kolmogorov. Si no, pues no tendría chiste, ¿no? Nos vamos al teorema grande de Kolmogorov y ya, ¿no? En donde ZT, con ZT, estamos como discretizando el problema, ¿no? Bueno, ZT, bueno, esta colección son variables aleatorias. Definir ZT, variables aleatorias independientes. Esto es importante, que son independientes, que se distribuyen como gaussiana estándar, es decir, independientes idénticamente distribuidas y que siguen una gaussiana estándar. Ajá. Sin embargo, indexadas por T, ¿no? Para cada T en los diádicos. ¿Ok? Entonces, es posible construir un espacio de probabilidad en donde va a existir una infinidad de variables aleatorias que son independientes. ¿Qué quiere decir que una infinidad de variables aleatorias sea independiente? Que cualquier subcolección finita que tomemos de esta colección infinita
son variables aleatorias independientes, como las conocemos, y que además se distribuyen como una gaussiana estándar. Ajá. Entonces, bueno, aquí les voy a pasar una referencia. Aquí me falta una referencia. Ya sea unas notas que tengo por ahí escritas o una referencia a alguna otras notas. A ver, bueno, ¿dudas hasta aquí? A ver, voy a mirar el chat a ver si no hay dudas. ¿Sí tienes dudas, Diego, o qué? Los racionales diádicos, ¿qué? A ver. Puedes hablar, creo, ¿eh? Oye, Sí, César, perdón. Si estos racionales diádicos no tendrían que ser densos en el 0,1. Sí son densos en el 0,1. Ok. ¿Qué más? Alguien más iba a preguntar algo, ¿no? Sí, lo que pasa es que no nos podemos tomar a los racionales, así como tal, porque no son suficientes para exhibir trayectorias, ¿no? O sea, de alguna forma hay que enumerar a los racionales. Justo por eso. Y la forma más fácil de enumerar a los racionales es a través de los diádicos. Entonces se puede hacer una construcción más precisa que nada más tomando cualquier enumeración. ¿No? Lo que queremos hacer es ser lo más explícitos posibles con las trayectorias y poderlas incluso graficar. Entonces, bueno, los diádicos son una buena idea. ¿Quién más me iba a preguntar algo? no, yo no iba a preguntar, nada más te iba a decir que, pues qué chido que se comporten como, bueno, que se distribuyan como... Sí, eso es un teorema de Kolmogorov, que se distribuye en gaussiana. En probabilidad 2 vimos la existencia de vectores gaussianos, ¿no? Y bueno, eso es álgebra lineal. Sin embargo, para exhibir un espacio de probabilidad en donde se puede definir una infinidad de variables aleatorias independientes, se puede hacer de manera, casi haciendo como talacha. No es muy complicado y no necesitamos el teorema de consistencia grande de Kolmogorov, ¿no? Ajá. Y se distribuyen gaussianas. Entonces, tiene que ver con ese teorema de álgebra lineal, es una extensión de ese teorema. De hecho, está soportado sobre ese teorema, ¿no? Sí, bueno, ya cuando les pase la referencia o lo veamos así en una clase, o en una grabación, pues lo podemos demostrar. Ok, entonces seguimos en el paso 1. Ahora, para cada n, lo que vamos a hacer es construir el movimiento browniano sobre cada uno de los DNs, ¿no? De los diádicos. Y de alguna forma, para cada racional diádico vamos a construir estas variables aleatorias, ¿no? que nos piden. Entonces vamos a hacerlo por pedazos. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es construir. Vamos a construir. No sé si llamarle paso. Es que no hemos hecho el paso nada del paso 1. Entonces vamos a construir variables aleatorias. B, D, tal que D está en estos DNs. Ajá. Tales que cumplan las siguientes condiciones. Que para todo R menor a S menor a T en Dn, es decir, para una enumeración de los diádicos,
las variables aleatorias BT menos BS se distribuyan como gaussianas con parámetros 0, T menos S. Esto es que tengan incrementos estacionarios y que tengan incrementos independientes. Quiere decir que BS menos BR, obviamente estas también por lo anterior son gaussianas, de parámetros 0, S menos R, y estas van a ser independientes. Esto es que tengan incrementos independientes. Es decir, esto es una familia, ¿no? Que sean independientes, pues es eso, ¿no? Que este incremento sea independiente, luego el que sigue tendrá que ser independiente de este primero, y así sucesivamente, ¿no? Para cualquier colección finita. Entonces, eso es lo primero que pedimos, bueno, que vamos a construir. Y segundo, es que este proceso sea independiente. Que dos procesos sean independientes significa que sus leyes finitodimensionales sean independientes, ¿no? Es decir, que cualquier subcolección finita de esto van a ser independientes, ¿no? Entonces, que este proceso sea independiente de este proceso ZT, que son las gaussianas que ya existen, pero vamos a tomarnos aquí T fuera de estos DNs. Entonces sería D menos DN. Okay. Entonces digamos que estamos, o sea, lo hacemos para cada DN y luego vamos a completar con gaussianas, ¿no? Los pedazos que nos faltan. Ok, entonces esto lo hacemos por inducción. También les voy a subir el paper de Paul Levy. Hay mejores referencias para esto que el paper de Paul Levy, ¿no? El paper de Paul Levy no está tan digerido. Bueno, de hecho es un libro. Entonces hacemos primero el caso n igual a 0. Entonces, ¿cómo definimos las variables aleatorias? Pues B, el 0 es un diádico. Entonces lo definimos como B0 igual a 0. Nada más. B1 o B1 así mejor. B1 lo definimos como Z1, que ya sabemos que existe. De hecho es una gaussiana estándar, ¿no? Y bueno, este proceso así definido cumple con las dos condiciones, ¿no? Primero, si tomamos, los únicos diádicos que nos podemos tomar están en D0, que quedamos que era el 0 y el 1. Entonces, B0, B1 menos B0, pues es B1, que obviamente se distribuye gaussiana con parámetros 0, 1, y es independiente, ¿no? Es tautológico, porque nada más tendríamos Z1. Entonces, pues ya, ¿no? El paso inductivo ya está. Ahora vamos, supongamos que ya lo construimos, digamos, de pasar de n-1 a n, ¿no? Entonces, ya tenemos, imaginemos que ya tenemos construido BD. Estos ya existen, con D en dn-1. Para los cuales se satisfacen las dos propiedades, ¿no? Que satisface 1 y 2. Ok. Entonces, ¿cómo construimos al proceso, pero tomando en cuenta
los diádicos hasta N. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar un punto, entonces, sea, o para D, un punto que esté en Dn y que no sea uno de estos, o sea, menos Dn menos 1. Vamos a definir BD. ¿Sí? Lo tengo que definir así, ¿no? Para Dn y fuera del Dn menos 1, porque para Dn menos 1 ya lo tengo, ya tengo la construcción. Si lo incluyo aquí, o sea, si me tomo D en Dn, o si me tomo D en todo D, tendría que excluir a todos los n menos 1 que ya construí, y eso es más engorroso, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos BD? Pues esto es así como iterativo. Ok, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Tomamos B. O sea, nada más es pegarle a estas variables aleatorias este D y, bueno, ahorita les voy a decir por qué se define así. Sería BD menos 2 a la menos N, es decir, el diádico con K igual a 1 que me falta, más B D más 2 a la menos N. Todo esto entre 2. O sea, me voy a tomar el promedio, ¿no? Es como si estuviera haciendo una especie de regresión. Ajá. O si quieren verlo, una especie, estoy haciendo, es lo que estoy haciendo, una interpolación lineal, ¿no? Más ZD, que estos ya los tengo construidos, entre el diádico que me falta, exceptuando este 2, ¿no? Es decir, 2 a la n más 1 entre 2. No sé si se alcanza a ver esto. Sí, sí se alcanza a ver. Entonces, a ver, tenemos que verificar que este proceso cumple 1 y cumple 2, ¿no? Ok. A ver, lo primero es ver que cumpla, bueno, es más fácil ver si cumple 2 primero. A ver, entonces tenemos que ver que este proceso es independiente de este proceso. Ok, entonces si tomamos D en Dn, esta variable aleatoria está definida en términos de estas variables aleatorias ZD, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es recursivo, ¿no? ¿Quién sería B de menos 1? O bueno, no, más bien, ¿quién sería B de menos un diádico anterior? Pues sería esta variable aleatoria más esta variable aleatoria más esto en un diádico anterior. Pero estas ya están definidas de manera recursiva, ¿no? Entonces, bueno, si hago todo de manera recursiva, o sea, esto lo puedo expresar como una suma de variables aleatorias que solamente dependen de ZD. Y D lo estoy tomando en Dn menos 1. Entonces, para todo punto que esté en Dn, estas variables aleatorias, estas BD, están definidas en términos de ZD o en términos de ZT, ¿no? Entonces, pues por recursión tendría esta independencia, ¿no? O sea, tendría una familia que están definidas para Dn y otra familia que están definidas para el complemento de Dn. ¿Sí está claro? O sea, porque aquí lo único que estoy haciendo es quitar un diádico, ¿no? Entonces, esto lo puedo reescribir en términos de esta fórmula general. Y este también. Entonces, todo me quedaría en términos de los ZDs.
Entonces ahí va a haber unos ZDs que al momento de restarles esto y sumarles esto, van a estar tanto en DN como en su complemento. Entonces puedo rellenar todo DN o todo D a través de los ZDs, ¿no? Unos en una parte y otros en otra parte. Entonces son independientes. ¿Sí está claro? No, yo sí me confundí, o sea, no me O quedó sea, claro. estas variables aleatorias, BD, o sea, para D en DN, estas variables aleatorias BD están definidas eh, en términos de este proceso, en términos de ZT con T en DN. O sea, para acabar pronto, este proceso tiene las mismas leyes finitodimensionales. A ver, lo voy a escribir así. BD, D en DN, tienen las mismas leyes finitodimensionales que este de aquí. Entonces, bueno, si tengo DN y las otras variables aleatorias están en el complemento, entonces tienen que ser independientes, ¿no? No sé si está más claro. O sea, ¿qué quiere decir que algo sea, que dos procesos sean, o que dos familias sean independientes? Pues, por ejemplo, si tomo Z1, Z2, cualquiera que sea esta numeración, ¿no? Incluso 1 y 2, los renumero para que sean diádicos. Entonces, tú sabes que todos estos son independientes. Z3, Z4, etcétera. Entonces, si yo reajusto, o sea, por ejemplo, si acomodo nada más Z1, Z3, Z2, Z5, etcétera. Si estas son independientes, entonces estas de aquí van a ser independientes del complemento, ¿no? Entonces, es casi por construcción, ¿no? Si estas son independientes, porque lo son, así ya las construimos, entonces si yo pongo una enumeración y luego pongo del otro lado la enumeración, pues van a ser independientes, ¿no? Es lo que estoy diciendo aquí. Que estas BDs están escritas en términos de estas ZDs, ¿no? Por ejemplo, B1 está escrito en términos de Z1. ¿Quién sería B? ¿Quién sería B2? Sería un Z0, ¿o no? A ver, ¿quién sería? Tendríamos que tomar un día, bueno, tendríamos que tomar, a ver, para n-1, a ver, entonces sería D, no, porque D, no, es que D no es, no es diádico, ¿no? ¿Un medio? Un medio, justo. Ajá. ¿Quién sería B de un medio? Que sería el siguiente proceso a este, ¿no? Entonces sería B digamos que estamos cuando n es igual a 1, entonces sería
D lo estamos tomando en D1 menos D0, que nada más sería un medio. Entonces, sería un medio menos un medio B0, ¿no? ¿Sí, no? Sería un medio menos un medio más B de un medio más un medio sería un cuarto, ¿no? No, un medio más un medio sería 1, ¿no? ¿Sí? ¿Sí voy bien? Sí, ¿verdad? Sí. Y luego entre 2 más Z De un medio. de un medio entre Entre dos. entre 2. Pero ya sabemos que B0 es 0 y B1 es Z1. Entonces esto es igual a Z1 entre 2 más Z1 medio entre 2. Sí. Entonces a eso me refiero que las BDs, y fíjate aquí, por ejemplo, B1 medio está o sea, tiene las mismas leyes que Z en T, cuando T lo tomo en D de 1, ¿no? Porque incluye al 1 y al 1 medio. De hecho, puedo poner aquí también Z0, ¿no? Pero eso vale 0. Puedo poner aquí más Z0 entre 2. Entonces, eso me refiero, que los BDs están escritos en términos de la ZD, entonces la independencia es inmediata. Va. ¿Sí? Ya más clarito. Ya si quieren, pónganse a jugar, ¿no? ¿Cuánto valdría si los tomamos en el siguiente diádico?